Se han cumplido 45 años de la muerte de John Fitzgerald Kennedy y a día de hoy más de un 70% de la población americana cree que su asesinato fue un complot que todavía no ha sido resuelto de forma satisfactoria. ¿Cuál es la trama oculta que se esconde tras el magnicidio de JFK? ¿Lo mataron o fue un suicidio programado? ¿Era él el que murió ante miles de personas o se trataba de un doble? ¿Sigue vivo Kennedy bajo otra identidad? ¿Quién y por qué organizó el asesinato? Para arrojar un poco de luz sobre este asunto, que a día de hoy todavía sigue siendo turbio, nos acompaña una de las personas que más sabe sobre la conspiración Kennedy, la periodista y escritora especializada en teorías de la conspiración, Marga Dura. Bien, pues con Marga Dura vamos a hablar de esos 45 años todavía que a la gente se viene preguntando si el 70% es mucha gente. Si fue un complot aún no resuelto o incluso algunos llegan a afirmar que sigue vivo. Marga Dura, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Hablemos de esa teoría de la conspiración. ¿Quién mató a Kennedy? A ver, si lo supiera yo creo que me habría hecho rica ya, pero a ver, no hay ninguna certeza. Lo que pasa es que sí que hay muchas teorías al fondo de lo que hay detrás. Es decir, no igual, sí también hay teorías sobre la persona que disparó en ese momento o no disparó, pero sobre todo hay muchas teorías sobre cuál fue el móvil para cometer el magnicidio. Entonces, si quieres te voy comentando. Por favor, me encantaría. Hay, bueno, la que está... La más común es que fue, bueno, pues la CIA, todo el imperio, todas las fuerzas políticas y económicas al margen del gobierno que se pusieron de acuerdo porque Kennedy quería salir de la guerra y eso no hubiera sido un buen negocio para Estados Unidos en aquel momento. La otra es que, bueno, estaba Fidel Castro detrás, que como había habido todo lo de Bahía de Cochinos y toda la crisis de los misiles, pues y estaban hostigando bastante, había bastantes intentos de asesinato a Fidel Castro por parte de agencias cercanas al gobierno de Estados Unidos, pues era una especie de venganza. Y luego hay la de que fue la mafia, que la mafia le colocó en el puesto que estaba, luego no estuvieron contentos con la solución que dio al problema de Cuba y a partir de ahí pues intentaron fraguar el asesinato. Es curioso, Marga, porque mira que hay teorías al respecto. Es como los que dicen que todavía no hemos llegado a la Luna y que fue todo un invento. Hay cosas que no se acaban de entender, ¿verdad? En cualquier caso, que el 70% de la población estadounidense se plantee y piense que todavía esa situación no está resuelta, que no sepamos quién fue el causante, ¿no?, de tanto dolor, porque hubo dolor ahí detrás. Sin embargo, hay otras teorías que también nos apuntan y nos comentan que Kennedy quiso, él preparó incluso ese magnicidio, ese asesinato, para escapar un poco y que había un doble en el coche. ¿Hasta qué punto estas teorías se les tiene que dar una cierta credibilidad? A ver, yo verdaderamente no le daría credibilidad desde el punto de vista en que pues, hubiera sido mucho más cómodo que se suicidaran en su casa, ¿no?, que no montara todo esto. Lo que pasa es que sí que hay una base. Es decir, en el momento en que hay irregularidades en cualquiera de las investigaciones, las teorías conspiratorias nacen por eso, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que no se pueden explicar y entonces pues, nos inventamos una historia, como nos inventábamos que había un dios del rayo cuando no sabíamos que era un fenómeno meteorológico, ¿no? Pues más o menos funciona así. Entonces sí que hay una serie de irregularidades que son las que dan pábulo a todo este tipo de teorías, ¿no? Por ejemplo, es todo el tema de la autopsia de Kennedy, ¿no? El cerebro de Kennedy desapareció, eso está comprobado. Las primeras notas de la autopsia no coinciden con el lugar de la trayectoria de la bala que dieron 40 testigos, incluyendo Jacqueline Kennedy. Y con el cadáver también hay otra teoría que, bueno, que el mismo féretro que entró en el Air Force One cuando huyeron de allá Jacqueline Kennedy y Lyndon B. Johnson no era el mismo que había salido del hospital. Hay toda una teoría ahí. Entonces dicen que pudo... A partir de ahí también se dice que Robert Kennedy, que el féretro no se conserva en los archivos nacionales porque Robert Kennedy pidió que lo tiraran al mar. Entonces todo ese tipo de variantes que verdaderamente, es cierto, no están resueltas y no hay una explicación lógica para que hubiera ese tipo de irregularidades ante una muerte tan importante, un acontecimiento tan grave,
Dan pábulo a diferentes teorías. Entonces, una es esa, pues que el hermano de Kennedy estaba conspirado con él para darle una salida. Entonces, a partir de ahí se dispara la imaginación y podemos decir... Marga, has dicho que el cerebro de Kennedy no es el que... Desapareció de la autopsia. ¿Cómo se entiende? ¿Y por qué? No, es algo que no se sabe, pero sí, en los el documentos... cerebro no, y la cabeza sí. Cuando le hicieron la autopsia, el cerebro desapareció. Es algo que aparece en los documentos que se desclasificaron a partir de la película de JFK que hizo Oliver Stone, que se creó un movimiento ciudadano para pedir que desclasificaran los... Y lo más importante son las revelaciones, sobre todo de la incongruencia de la autopsia del cerebro. Vayamos también a otra teoría, el vídeo de su muerte, ¿no? Hay una historia convulsa ahí detrás también, ¿no? Hay varias. ¿Qué es lo que ocurre ahí exactamente? Cuéntanos. Mira, para empezar te contaré la historia del libro, del vídeo, que tiene su gracia. Se le llama la película Zapruder porque la grabó un señor que se llamaba Zapruder y verdaderamente debió ser el cámara con más don de la oportunidad del mundo, ¿no? Grabó 26 segundos y no quería grabarlos porque este hombre tenía vértigo. Entonces tenía que estar en una tarima para poder grabar todo el desfile. Entonces estaba hasta el último momento, dijo no subo, no subo, no subo, y al final se armó de valor, subió y verdaderamente es la única cinta que hay del asesinato de Kennedy. Tremendo. Sí. ¿Y entonces con qué te quedarías tú? ¿Con qué te quedarías? ¿Con qué parte de la historia de Kennedy te quedarías? ¿De las teorías conspiratorias? Sí. Yo creo que era lo que Eisenhower llamó el consorcio económico-militar, es decir, todas las fuerzas que les interesaba que la guerra de Vietnam siguiera adelante, pero con matices. En cualquier caso, con el asesinato de John Fitzgerald Kennedy se inicia una saga de muerte en esa familia, ¿no? Es como si tuvieran una pequeña maldición, ¿no? Es una saga que viene antes de la muerte de Kennedy. Es decir, Joseph Kennedy, el hermano mayor de Kennedy, es el que iba encaminado a ser el presidente de Estados Unidos, que su padre quería apostar con él. Y en la Segunda Guerra Mundial, en el Canal de la Mancha, tuvo un accidente aéreo y murió. Poco después, en un accidente de automóvil, murió otra hermana. Y entonces quedaron solo los tres hermanos, que son los que se han hecho más famosos. De estos tres hermanos, bueno, ya sabemos, JFK y Robert Kennedy lo que ocurrió. Edward Kennedy tuvo un accidente que acabó con su carrera política. Y de los hijos, por ejemplo, de Robert Kennedy, tuvo 11 hijos, 2 murieron y uno tuvo un accidente muy grave. Y de John Kennedy también murió. Todos además en accidentes, en aviones, en coches. Teorías de la conspiración. Hoy con Marga Durá, que nos ha adelantado, no, en cierta manera, porque ni ella ni nadie creo que lo sepa. ¿Quién mató a Kennedy verdaderamente? ¿Oswald? Yo eso me atrevería a decir que es bastante improbable. ¿Sí? Sí, es toda la teoría del tirador solitario, es decir, todo esto está muy analizado en la película de Oliver Stone, que le llaman la bala mágica, ¿no? Porque si verdaderamente un tirador solo podía hacer una bala y esta bala tocó al alcalde de Dallas, a Kennedy, o sea, que hizo recorrido. Hizo un recorrido, ¿no? Sería como una carambola, ¿no? Una bala lista. Una bala muy lista. Marga Durá, periodista y compañera en estos medios, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Que vaya todo muy bien.